Bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas, donde vamos a hablar acerca de las funciones lineales y especiales. Veremos, entre otras, la función lineal, la función valor absoluto o función modular, la función signo, función escalón y la función entero mayor. Definición de función lineal. Sean a y b números reales, la función f de reales en reales, cuya regla de correspondencia es f de x igual a ax más b, recibe el nombre de función lineal, ya que está representada por un polinomio lineal. Graficación de una función lineal. ¿Cómo graficar una función lineal? Dado que la función lineal está representada gráficamente por una línea recta, para graficarla basta con conocer dos puntos de la misma. Debido a que la función lineal tiene como regla de correspondencia f de x igual a ax más b, analicemos las características de la función dependiendo de los valores que tomen los parámetros a y b. A continuación se presenta el análisis de las características de una función lineal en la siguiente animación. A continuación vamos a analizar la gráfica de una función lineal y, en base a eso, observar las características de la función lineal. Y la gráfica y sus características va a depender de los valores que tome a y b. Recuerden que la regla de correspondencia de la función lineal es f de x igual a por x más b, donde a y b son constantes reales. Empezaremos con el caso en que a es igual a 0 y b es igual a 0. La regla de correspondencia de la función para esa situación sería f de x igual a 0. ¿Cómo graficaríamos esto? Si x es 0, y es 0, es decir, el punto de coordenadas 0, 0 estaría en la gráfica de la función. Si x es 4, y es 0, el punto de coordenadas 4, 0 estaría en la gráfica de la función. Miren, no importa qué valores tome x, la imagen de x siempre es 0. Entonces, intuimos que la gráfica de esta función va a corresponder prácticamente a todo el eje de las x. O va a ser todo el conjunto de puntos del eje X. Y ahí tendríamos la gráfica de la función. Esta es la función 0. ¿Qué características observamos en la función 0? Veamos la paridad. Si esta función evaluamos en menos x, nos queda f de x. ¿Por qué? Porque f de menos x es 0 y 0 es f de x. Por lo tanto, podríamos considerarla una función par. Pero también sucede lo siguiente, que f de menos x es 0 y 0 podemos expresarlo como menos 0 y eso es menos f de x. Por lo tanto, también se trata de una función impar. Sería una función creciente, aunque no estrictamente creciente. Sería una función decreciente, aunque tampoco es estrictamente decreciente. Sería una función acotada porque su rango estaría en este caso formado por un solo valor. Sería una función donde el rango es igual a 0, ¿no? Está formado por un solo elemento. Si consideramos que el conjunto de llegadas son todos los reales, esta función no sería sobreyectiva. No es inyectiva porque todos los elementos del dominio tienen la misma imagen, entonces no es inyectiva. Analicemos un segundo caso. El segundo caso cuando a es 0 y b cualquier número real. Si a es igual a 0, la regla de correspondencia de la función sería f de x igual a b. Tendríamos esto de aquí, que nuevamente se trata de una función constante donde b puede ser una constante positiva o negativa. ¿Qué pasa si b es negativa? Si b es negativa, vamos a tener que si x es 0 y es b. Y si x es 1 y es b, donde b es negativo. Entonces la gráfica sería esta constante de aquí cuando b toma valores negativos. Esa sería la gráfica de esa función, en esa situación. Es una función par porque f de menos x es b. En este caso ya no sería impar
porque f de menos x es b y b no es menos f de x, ¿ok? Es una función creciente, es una función decreciente, es acotada, el rango está formado por un solo elemento que sería d, no es inyectiva, no es sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva ni tampoco invertible. Observen cuando b es positivo, esa sería la recta. Cuando b es positivo, la recta se intersecta con el eje positivo de la y. Cuando b es negativa, la recta se intersecta con el eje negativo de la y. Este sería el caso en que a es 0 y b puede ser cualquier número real. Ahora analicemos un tercer caso. El tercer caso es cuando a es diferente de 0 y b es igual a 0. Entonces, si b es 0, la regla de correspondencia de la función sería f de x igual a a por x. Es decir, tendríamos esto. Evaluemos en menos x la función. F de menos x sería a por menos x, que sería menos a por x, y eso es menos f de x. Es decir, esto se trata de una función impar. Si es impar, la gráfica de esta función va a ser simétrica con respecto al origen. ¿Qué pasa si a toma valores negativos o positivos? Miren, un punto de la gráfica sería, si x es 0, y va a ser 0. El punto 0, 0 está en la gráfica de la función. Otro punto, si x es 1, y es a. El punto 1a pertenece a la gráfica de la función. Si a es negativo, pues 1a estaría en el lado de acá y tendríamos una función decreciente. Observen aquí. Miren, este es el caso cuando a es negativo. La función es estrictamente decreciente. Es una función donde el rango son todos los reales, por lo tanto es sobreyectiva. Es una función inyectiva. Ahora, ¿qué pasa cuando a es positivo? Si a es positivo, esta sería la gráfica de la función, contiene el origen. En este caso será una función monótona creciente, porque cuando x es 1, y es a, y es claro que va a ser monótona creciente. Inyectiva, sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva, y de ahí que es invertido. Un cuarto caso que vamos a ver es cuando a y b son diferentes de 0. Ahí la gráfica se va a intersectar con los dos ejes coordenados. Hallamos la intersección con el eje y haciendo que x esté a 0. Cuando x es 0, y es b. Y con el eje x hacemos que y sea 0, entonces x sería menos b sobre a. Eso significa que esta gráfica se va a intersectar, miren, con el eje y en el punto 0b y con el eje x en el punto que menos b sobre a, 0. Aquí. Vamos a colocar ese punto. Ahí lo tendríamos. Este es el caso en que a es positivo y b es negativo. Como b es negativo, con este menos sería positivo y a positivo nos queda un valor positivo. Por lo tanto, la intersección es con el eje positivo de las x. Y como b es negativo, se intersecta con el eje negativo de las y. ¿Ok? ¿En dónde? En y igual a b. Ahora, ¿qué sucede si a es negativo? Si a es negativo, esta sería la gráfica, una función monótona decreciente. La función sigue intersectándose en el eje negativo de las y, porque b es negativo, y ahora con el eje negativo de las x, porque b y a son negativos, al hacer esta división es positiva y con esto es negativo. ¿Qué pasa si b es positivo? Si b es positivo, observamos que la gráfica se intersecta con el eje positivo de las y en y igual a b, y con el eje positivo de las x en menos b sobre a, 0. Eso es si b es positivo. ¿Y qué pasa si a es negativo? En cambio tendríamos esto, que la intersección de la recta con el eje y sería en su parte negativa, en y igual a b. Y con el eje x también se intersecta en la parte negativa. ¿Ok? Entonces, esperemos que quede claro que cuando a es negativo, la función es monótona decreciente. Y cuando a es positiva, la función es monótona creciente. Que la función es inyectiva, sobreyectiva, es biyectiva para el caso en que a es diferente de 0, ¿no?
Y cuando A es 0, pues la función es una constante que no va a ser ni inyectiva ni sobreyectiva. En cuanto a la paridad, cuando A y B son distintos de ceros, esa función no es par ni impar, porque cuando ustedes evalúan aquí en menos x, nos queda menos A por x, lo cual es diferente de A por x más B, y es diferente de A por x menos B, menos A por x menos B. Por lo tanto, no tiene paridad, no es par ni tampoco es una función impar. Espero que esté claro las características de una función lineal y cómo graficarla. Gráficas de una función lineal. ¿Cuáles son las características de una función lineal? Para determinar las características de una función lineal, habrá que analizar varias situaciones, las cuales dependen de los valores que tomen los coeficientes a y b de la función lineal f de x igual a ax más b. Si a es igual a 0 y b es cualquier número real, la función lineal estaría representada por f de x igual b. Este es el caso de una función constante. Su rango es solamente el valor b, por lo tanto no es sobreyectiva, no es inyectiva, sí es acotada, es par, es creciente y también es decreciente. El segundo caso es si a es diferente de 0 y b es igual a 0. Entonces la función lineal tendría como regla de correspondencia f de x igual a ax, puesto que f de menos x estaría dado por a multiplicado por menos x, ya que la función lineal estaría aquí. Al multiplicarse esto me da menos ax. Dado que ax es igual a la función f de x, entonces nos queda como resultado menos f de x. Y por lo tanto, como tenemos que f de menos x es igual a menos f de x, la función es una función impar. El punto 0,0 pertenece a la gráfica de la función. Si evaluamos a x por 0, nos va a quedar que f de 0 será igual a por 0, lo cual nos da 0. De allí que el punto 0,0 pertenece a la gráfica de la función. Cuando a es mayor que 0, la función es monótona creciente. Cuando a es menor que 0, la función es monótona decreciente. La función es inyectiva, sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y también es una función que tiene inversa. El tercer caso es si es que a y b son diferentes de 0. La función quedaría expresada como ax más b. La función se intercepta con los ejes coordenados en los puntos 0, b y menos b sobre a, 0. Cuando a es mayor que 0, la función es monótona creciente. Cuando a es menor que 0, la función es monótona decreciente. La función es inyectiva, sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y por supuesto tiene inversa. En este caso la función no tiene paridad, ya que no se tratará de una función ni par ni impar. Definición de la función valor absoluto. La función valor absoluto, que va de reales en reales, se define como la función f de x igual a valor absoluto de x representado a través de las barras que indican el valor absoluto, es menos x cuando x es menor que 0 y x cuando x es mayor o igual que 0. La gráfica de la función valor absoluto es, veamos la animación. A continuación, vamos a construir la gráfica de la función valor absoluto. Para eso, aplicamos su definición. El valor absoluto de x es x cuando x es mayor que 0. Es menos x cuando x es menor que 0.
y es 0 cuando x es 0. Por lo tanto, pongamos el punto 0, 0 que pertenece a la gráfica de esa función. Ambos tramos definen una función lineal, porque y igual a menos x es la regla de correspondencia de una función lineal. Y igual a x es otra función lineal. Vamos a graficar y igual a menos x solamente cuando x es negativo. Si tomamos aquí un punto que tenga componentes x, la imagen de x va a ser menos x, porque cuando x es menor que 0, y es menos x. Por lo tanto, un punto que pertenezca a la gráfica de esa función sería este punto que tendría coordenadas x menos x. Y basta con estos dos puntos para ya trazar la función lineal cuando x es menor que 0. Entonces trazamos y nos quedaría esa recta de ahí, o esa semirecta en este caso, ¿no? Porque solamente esta está definida cuando x es menor que 0. Esto corresponde a la función lineal y igual a menos x cuando x es menor que 0. Algo similar vamos a hacer cuando x es mayor que 0. Tomemos un punto de aquí, digamos un punto x. Aquí la regla de correspondencia debe ser f de x igual a x cuando x es mayor que 0. Si tomamos x, su imagen va a ser x mismo. O sea, los puntos de coordenadas x e x van a pertenecer a este gráfico. Y aquí tenemos este punto. Y de aquí pues podemos trazar ya esta función lineal que solamente la tomaremos para x mayor que 0. De forma tal que ahí tenemos ya la gráfica de la función valor absoluto. Observemos qué características tiene. Observen que cuando x es menor que 0, esta función es monótona decreciente. Cuando x es mayor que 0, esta función es monótona creciente. La función toma un mínimo valor en x igual a 0. Este punto se denomina vértice del valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto de menos x es lo mismo que el valor absoluto de x. Eso significa que esta función es una función par y podemos aquí apreciar que su gráfico es simétrico con respecto al eje. Es una función que solamente tiene cotas inferiores. Desde menos infinito hasta 0 son cotas inferiores de la función. No está acotada superiormente, por lo tanto en general esta no es una función acotada. No es una función inyectiva porque existen diferentes elementos del dominio que tienen la misma imagen. En este caso, tanto x como menos x tienen la misma imagen. Bueno, y eso es todo lo que podemos decir sobre la función valor absoluto. Características de la función valor absoluto. Su dominio son todos los reales. Su rango, el intervalo que va desde 0 incluido hasta más infinito. La función es estrictamente decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 0 sin incluir. La función es estrictamente creciente en el intervalo desde 0 sin incluir hasta más infinito. La función tiene paridad par. La función valor absoluto es acotada inferiormente. La función es continua en todos los reales. Definición de función signo. La función signo de reales en reales se define como una función que va de valores x a f de x y es igual a signo de x representado con sgn de x, donde la función signo toma los valores de 1 cuando x es mayor que 0, 0 cuando x es igual a 0, menos 1 cuando x es menor que 0. La gráfica de la función signo la veremos en la siguiente animación. Vamos a ver cómo es la gráfica de la función signo.
Por tratarse también de una función definida por tramos y cada tramo corresponde a una función lineal, bastaría con conocer en cada tramo 2 puntos de la gráfica. Empecemos. Recuerden que la función signo es 0 cuando x es 0. Es decir, este punto de aquí del origen pertenece a la gráfica de la función. Cuando x es menor que 0, y es igual a menos 1. Es decir, si x fuese 0, y sería menos 1, pero sin incluir. ¿Sí? Y si x toma valores menores que 0, todos los valores de y son menos 1. Es decir, sería un valor constante, lo que tenemos ahí. Para x mayor que 0 tenemos que y es igual a 1. Si x fuese 0, y sería 1, pero sin incluir. Y de ahí, cuando x es mayor que 0, tendríamos ahí la gráfica de la función signo. ¿Qué características tiene esta gráfica? Observen que corresponde al de una función creciente, no es estrictamente creciente. El rango de esta función tiene 3 valores, menos 1, 0 y 1. Es decir, esto se trata de una función acotada, no sería sobreyectiva, no es inyectiva porque hay varios elementos del dominio que tienen la misma imagen. Por ejemplo, todos los valores de x mayores que 0 tienen la misma imagen. Todos los valores de x menores que 0 también tienen la misma imagen. Y esta es una función impar, porque si ustedes evalúan en menos x, nos va a quedar menos f de x. Por lo tanto, se trata de una función impar. No sería sobreyectiva si el conjunto de llegadas son 2 números reales. Por lo tanto, no es biyectiva, no es invertible. Características de la función signo. El dominio de la función signo son todos los reales. El rango de la función signo son los valores puntuales menos 1, 0, 1. La función signo es creciente en los reales, no es estrictamente creciente. La función signo es impar. La función signo es acotada. Y la función presenta una discontinuidad en x igual a 0. Definición de función escalón. La función escalón de reales en reales se define como: es una función que va de x a f de x, representando a la función escalón con la letra mu, es mu de x, donde f de x igual a la función escalón toma los valores de 1 cuando x es mayor que 0 y 0 cuando x es menor o igual que 0. La gráfica de la función escalón está mostrada en la siguiente animación. A continuación vamos a graficar la función escalón y de acuerdo a su gráfica determinar las características de esta función. La función escalón se la define como 0 cuando x es menor o igual que 0. Es decir, si x es 0, y va a ser igual a 0. Y si x toma valores menores que 0, todos los valores de y van a ser iguales a 0. Es decir, tendríamos esta parte de la gráfica. Mientras que cuando x es mayor que 0, tendríamos que la función tome el valor de 1. Es decir, si x fuese 0, y sería 1 sin incluir. Y si x es mayor que 0, no importa qué valor tome x positivo, y siempre sería igual a 1. Tendríamos esta gráfica de aquí. ¿Cuál es el rango de esta función? El rango estaría formado por 2 valores. Un valor sería y igual a 0 y el otro valor y igual a 1. Desde este punto de vista no sería una función sobreyectiva. La función no es inyectiva porque hay muchos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Es así que todos los valores de x mayores que 0 siempre tienen la misma imagen que es 1. Y todos los valores de x menores o iguales que 0 también tienen la misma imagen que es igual a 0. Es una función creciente,
Es una función acotada, no tiene paridad, no es una función par ni tampoco es una función impar. Características de la función escalón. Su dominio son todos los reales. Su rango son los valores puntuales 0, 1. F es creciente en todos los reales. La función escalón es una función acotada. La función escalón presenta una discontinuidad en x igual a 0. Definición de función entero mayor. La función entero mayor es una función que va de reales en reales y se define como: la función f de x es igual a entero mayor que se representa a través de esa especie de corchetes, y decimos que la función toma el valor k cuando x es mayor o igual que k y a su vez menor que k más 1, donde x pertenece a los reales y k pertenece a los enteros. La gráfica de la función entero mayor lo veremos en la siguiente animación. Vamos a graficar la función entero mayor de x y de acuerdo a su gráfica analizar las características de esta función. En primer lugar, hay que recordar cómo es la regla de correspondencia de la función entero mayor. La función entero mayor le asigna un número entero a cada valor de x. Siempre que x sea mayor o igual que el valor de k y menor que k más 1. K es un número entero, k más 1 es un número entero. Es decir, x debe estar entre dos enteros consecutivos. ¿Y qué valor se le asigna al entero mayor de x? Se le asigna el mayor valor que es menor o igual que x. Por ejemplo, si x fuese 3.1, el entero mayor de 3.1 sería 3. ¿Por qué? Porque 3.1 es mayor o igual que 3 y menor que 4. Entonces se le asigna el mayor entero que es menor o igual que x. Nos vamos a graficar esta función. ¿Qué pasa si x se encuentra en el intervalo entre menos 5 y menos 4? Cuando x esté en el intervalo entre menos 5 y menos 4, el entero mayor de x sería menos 5. El entero mayor de menos 5 es el mismo valor menos 5. Y si x toma valores cercanos a menos 4, pero menores que menos 4, el entero mayor de x sería menos 5. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto va a ser menos 5 en menos 4, pero sin incluir. Y la gráfica va a ser una función lineal, ¿no? Puesto que todas las imágenes de los valores de x comprendidos entre menos 5 y menos 4 es menos 5. Y esa sería la gráfica que tendríamos en ese tramo. Para cuando x está entre menos 4 y menos 3, el entero mayor sería menos 4. Es así que el entero mayor de menos 4 sería menos 4. Y para valores de x cercanos a menos 3, pero menores que menos 3, el entero mayor también sería menos 4. Por lo tanto, en menos 3, aquí tendríamos menos 4, pero sin incluir. Y la gráfica de esta función sería la de aquí, también una función constante. Todas las imágenes de los valores de x comprendidos entre menos 4 y menos 3 sería menos 4. Si x está entre menos 3 y menos 2, el entero mayor sería menos 3. Vamos a tener que el entero mayor de menos 3 sería menos 3. Y en el otro extremo tendríamos menos 3 pero sin incluir. De forma tal que la gráfica correspondería a esta función lineal, ¿no? A y igual a menos 3. Si x está entre menos 2 y menos 1, el entero mayor sería menos 2. Cuando x es igual a menos 2, el entero mayor de menos 2 es menos 2. Si x fuese menos 1, pero cercano a menos 1 realmente y menor que menos 1, también sería menos 2 el entero mayor. La gráfica de la función que correspondería a y igual a menos 2 sería la de ahí. Entre menos 1 y 0, el entero mayor sería menos 1. Si x es menos 1,
el entero mayor es menos 1. Si x toma valores cercanos a 0 pero menores que 0, el entero mayor sería menos 1. De manera tal que la gráfica sería esta función constante. Cuando x está entre 0 y 1, el entero mayor sería 0. El entero mayor de 0 sería 0 y de forma tal que vamos a graficar la función y igual a 0 entre 0 y 1. Si x está entre 1 y 2, el entero mayor de 1 sería 1 y para valores cercanos a 2 pero menores que 2, el entero mayor también sería 1. Entonces en 2 no tendríamos incluido. Y graficamos y igual a 1 entre 1 y 2, que es lo que tenemos aquí. Cuando x está entre 2 y 3, el entero mayor sería 2. Tendríamos algo así, de forma tal que la recta y igual a 2 sería la y. Y aquí el 3 sin incluir, ¿no? Cuando x está entre 3 y 4, el entero mayor sería 3. El entero mayor de 3, 3. Y graficamos la recta y igual a 3 en el intervalo entre 3 y 4. Cuando x está entre 4 y 5, el entero mayor sería en ese caso 4. El entero mayor de 4, 4, y para valores cercanos a 5 pero menores que 5 sería 4. Entonces justamente en 5 eso no estaría incluido y esta sería la recta y igual a 4. Cuando x se encuentra entre 5 y 6, el entero mayor sería 5. El entero mayor de 5 sería 5 y para valores cercanos a 6 pero menores que 6, el entero mayor es 5. Entonces graficaríamos la función y igual a 5 en el intervalo de 5 a 6. Cuando x se encuentra en el intervalo de 6 a 7, el entero mayor sería 6. El entero mayor de 6 es 6 y para valores cercanos a 7 pero menores que 7, el entero mayor sería 6. Entonces aquí graficaríamos la función y igual a ¿cuánto? A 6. Bueno, y así continuaríamos graficando. Esta sería la gráfica de la función entero mayor. La hemos graficado en el intervalo entre menos 5 y 7 y esto continúa. Esto continúa acá entre 7 y 8, aquí sería la recta y igual a 7, ¿verdad? Incluido aquí el 7 y acá sin incluir el 8. De acuerdo a la gráfica de esta función, esa es una función que no es inyectiva porque hay varios elementos del dominio que tienen la misma imagen. El rango de esta función sería todos los números enteros. Entonces, si el conjunto de llegadas son los números reales, esta función no sería sobreyectiva. Si el conjunto de llegadas son los números enteros, esta función sería sobreyectiva. Es una función creciente, no es una función acotada, no es estrictamente creciente, no es biyectiva, por lo tanto tampoco sería invertible. ¿Ok? Esta sería la gráfica de la función entero mayor de x. Características de la función entero mayor. La función entero mayor tiene como dominio a todos los reales. Su rango son los enteros. La función entero mayor es creciente en todo su dominio. Las intersecciones con el eje X son todos los números reales del intervalo 0 incluido hasta 1 sin incluir. La función es constante en todo intervalo de la forma k incluido hasta k más 1 sin incluir, siendo k un número entero. La función entero mayor presenta discontinuidades para todos los valores enteros del dominio de la función. Veamos los siguientes ejercicios. Ejercicio 1. Calcular el valor de la expresión 3 menos entero mayor de menos pi más valor absoluto de e menos valor absoluto de 2 menos e, todo sobre 2 por el signo de pi menos 4 más mu de e, recordando que mu es la función escalón.
Se calculará el valor de cada uno de los términos presentes en la expresión. Es decir, empezaremos con el entero mayor de menos pi. El valor de menos pi es un valor que es mayor o igual que menos 4 y menor que menos 3. Por lo tanto, el entero mayor de menos pi, por la definición de la función entero mayor, es igual a menos 4. 2 menos e es un valor negativo. Entonces, el valor absoluto de 2 menos e, por la definición de la función valor absoluto, es el opuesto de 2 menos e por ser este un valor negativo. Entonces, el opuesto de 2 menos e es e menos 2. Pi menos 4 es un valor menor que 0. El signo entonces de pi menos 4, por definición de la función signo, será igual a menos 1, ya que pi menos 4 es negativo. Dado que el valor de e es mayor que 0, entonces escalón de e, mu de e, es igual a 1 por definición de la función escalón. Por lo tanto, se tiene lo siguiente. Vamos a reemplazar los valores que ya se han encontrado en la expresión. Y tendríamos entonces, en lugar de menos pi, entero mayor de menos pi, lo vamos a reemplazar por el valor encontrado menos 4. Valor absoluto de 2 menos e se va a reemplazar por e menos 2. El signo de pi menos 4 toma el valor de menos 1 y escalón de e toma el valor de 1. Lo sustituimos y luego hacemos las operaciones aritméticas. 3 menos menos 4 va a ser igual a 3 más 4. Aquí, dentro del valor absoluto, se cancelarán, al destruir el paréntesis interno, se cancelarán e con e, mientras que el valor de 2 se va a hacer un valor positivo. En el denominador vamos a tener 2 menos 1, al multiplicarse, 2 por menos 1 me va a quedar menos 2, más 1, que eso me va a dar como resultado final menos 1. Y allí lo tenemos. Ahora hacemos la suma, dado que el valor absoluto de 2, por ser positivo, aplicando la definición de valor absoluto, me va a devolver el mismo valor 2, tendremos 3 más 4 más 2, lo cual me da 9, que dividido para menos 1 me quedará menos 9. Por lo tanto, el valor de la expresión es menos 9. Ejercicio 2. Determinar la regla de correspondencia de la función f definida por f de x igual valor absoluto de 3x menos 5. Para obtener la regla de correspondencia de la función que se pide, se aplicará la definición de la función valor absoluto. Valor absoluto de u es igual a menos u cuando u es menor que 0 y es u cuando u es mayor o igual que 0. En lugar de u lo que tenemos es 3x menos 5. Por lo tanto, se reemplazará u por 3x menos 5, con lo cual se obtiene f de x será valor absoluto de 3x menos 5 y por lo tanto será menos 3x menos 5 cuando 3x menos 5 sea menor que 0 y será 3x menos 5 cuando 3x menos 5 sea mayor o igual que 0. Para los casos de la función, lo que vamos a hacer será, en el primer caso, pues destruir los paréntesis aplicando la ley de los signos, y en el segundo caso no se va a aplicar nada, la respuesta quedará como tal, mientras que para las cuestiones del dominio se va a despejar los valores de x, quedando entonces la regla de correspondencia de f de x como f de x es igual a 5 menos 3x cuando x es menor que 5 tercios y 3x menos 5 cuando x es mayor o igual que 5 tercios. Con eso hemos determinado la regla de correspondencia de la función f. Ejercicio 3.
Determinar la regla de correspondencia de la función f definida por f de x igual 2 signo de 2x más 4. Para obtener la regla de correspondencia de la función que se pide, se aplicará la definición de la función signo. La definición de la función signo nos dice que signo de u es igual a 1 cuando u es mayor que 0, es 0 cuando u es igual a 0, es menos 1 cuando u es menor que 0. En lugar de u lo que tenemos es 2x más 4. Por lo tanto, se reemplazará u por 2x más 4, con lo cual se obtiene f de x, que es 2 signo de 2x más 4, sería igual 2 que multiplica a la función signo que está dado por los valores 1, 0 y menos 1, es decir, 2 por 1, 2 por 0 y 2 por menos 1, con las condiciones de que en el primer caso u, que es 2x más 4, que 2x más 4 sea mayor que 0, en el segundo caso que 2x más 4 sea igual a 0 y en el tercer caso que 2x más 4 sea menor que 0. Multiplicando los valores para la función y despejando las x para su dominio, se tendrá que la regla de correspondencia de la función f es f de x es igual a 2 cuando x es mayor que menos 2, 0 cuando x es igual a menos 2 y menos 2 cuando x es menor que menos 2. Con eso hemos determinado la regla de correspondencia de la función pedida. Ejercicio 4. Determinar la regla de correspondencia de la función f definida por f de x es igual a menos 3 mu de 2x menos 6. Recordando que mu es la función escalón. Para obtener la regla de correspondencia de la función que se pide, se aplicará la definición de la función escalón, la cual nos dice que escalón de u es igual a 1 cuando u es mayor que 0, es 0 cuando u es menor o igual que 0. En lugar de u se tiene 2x menos 6. Por lo tanto, se reemplazará u por 2x menos 6, con lo cual se obtiene f de x es igual a menos 3 mu de 2x menos 6 será igual entonces a menos 3 y multiplicamos por la función mu, que en este caso es 1, cuando u, que es 2x menos 6, cuando 2x menos 6 mayor que 0, o será menos 3 por 0 cuando 2x menos 6 sea menor o igual que 0. Multiplicando los valores para obtener la función y despejando las x para los valores de los dominios, tendremos la regla de correspondencia de f, que es f de x es igual a menos 3 cuando x es mayor que 3 y 0 cuando x es menor o igual que 3. Con eso hemos determinado la regla de correspondencia de la función solicitada. Ejercicio 5. Determinar la regla de correspondencia de la función f definida por f de x es igual entero mayor de 2x más 3. Para obtener la regla de correspondencia de la función que se pide, se aplicará la definición de la función entero mayor. Entero mayor de u es igual a k cuando el valor u se encuentra entre k incluido y k más 1 sin incluir, cuando u es mayor o igual que k, menor que k más 1, donde u pertenece a los reales y el valor de k es un valor entero. En lugar de u se tiene 2x más 3, por lo tanto se reemplazará u por 2x más 3, con lo cual se obtiene lo siguiente. F de x, que es entero mayor de 2x más 3, ese valor será igual a k, donde k será menor o igual que, en lugar de u reemplazamos 2x más 3, k será menor o igual que 2x más 3 y eso a su vez será menor que k más 1, donde k pertenece a los enteros.
La regla de correspondencia entonces de la función f es f de x igual entero mayor de 2x más k, de 2x más 3, perdón, es igual a k, cuando x es mayor o igual que k menos 3 sobre 2 y menor que k menos 2 sobre 2, donde k pertenece a los enteros. Para encontrar esta expresión que representa el dominio, lo único que hicimos fue despejar la x de la desigualdad que se generó aquí anteriormente, y al despejar la x, pues, nos quedó la expresión k menos 3 sobre 2, k menos 2 sobre 2. Con esto, pues, esperamos que este video les haya servido para poder identificar a la función lineal y a las funciones especiales. Recuerden practicar más y los esperamos en un próximo video.